Bueno, para ir a la parte argentina de este programa tan especial, les estoy mostrando este libro, Los relatos bíblicos de quien está aquí a mi derecha, Gonzalo Garcés, no ideológica, sino simplemente geográfica, que está geolocalizado aquí a mi derecha. Gonzalo Garcés, las historias, las ideas y los personajes que formaron Occidente, los relatos bíblicos, un libro apasionante desde el enfoque y desde la hechura, que ya está entre los puestos más importantes de venta, por supuesto, por todo lo que significa como atractivo. Así que felicitaciones, Gonzalo. Y aquí a mi izquierda, el hombre hincha del Barça, el hombre hincha del Barça, Fabio Ketla. Bueno, dejaste picando un montón de temas interesantísimos y datos apasionantes. Ahora lo podés desarrollar, Fabio. La semana pasada Sí. hablamos de la transición territorial en la Argentina. Pero esa transición territorial va acompañada, Alfredo, también de una transición sociodemográfica. En el año 2012, en la Argentina, la tasa de fecundidad, que es como se mide la proyección poblacional en un país, daba 2,1 niños por cada mujer fértil en la Argentina, en edad fértil. Ahora es 1,2 bajando. Epa. Pensá que la tasa de sustitución es 2,1. Esto significa que en el año 2045 la Argentina achata su población y después empieza a declinar. El fenómeno no es exclusivamente argentino. Tenemos algunas placas para, ir viendo. Cuando quieran las pedís. Podemos ver la primera si quieren. El fenómeno no es exclusivamente argentino. Claro. Los 5 países con menos tasa de crecimiento demográfico son todos del mismo barrio: Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Macao. Tasas pobrísimas. Empieza la caída de la población en 2 o 3 años. Claro. Corea, proyección de mitad de población dentro de 20 años. Crisis en el sistema previsional. Bueno, es una verdadera tragedia. Inclusive, quiero aclarar, nosotros no somos los peores del barrio acá. Chile está en 1,1, un problema que... No te quiero incomodar, a lo mejor no tenés el dato. ¿Y Francia? No, porque... todo Europa muy bajo, toda Europa 1,2 España, 1,2 Italia, 1,3 Francia, toda Europa muy bajo. Perdón. Ellos con un problema, nosotros muy bajo reciente, ellos ya llevan una década y media de muy bajo. Por eso me vino la imagen del francés que tienen los perros y... Sí, muy consolidado el problema. Nosotros es un problema que se nos aceleró después de la pandemia. Claro. En Europa llevaba una década y media. Bueno, por múltiples motivos, el atraso del embarazo por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo de manera plena, cuestiones de expectativas económicas, etcétera. Se agregó algo con la pandemia, es evidente, porque la pandemia tuvo un efecto, sobre todo en Occidente, en todos los países, y la gente cree que hay un problema de expectativas en relación al futuro. Y esto es un temita, voy a poner un paréntesis político, sí, porque esto no te lo arregla el mercado. Claro. La fortaleza de una demografía, que es un bien público, es un tema importante y no pareciera que se arregle automáticamente. De hecho, en el bloque anterior se habló mucho de geopolítica. Una de las fortalezas de Estados Unidos es que Estados Unidos es el único país del primer mundo con demografía positiva. O sea que no tiene una expectativa de envejecerse como país. Claro. China tiene una expectativa de envejecerse muy aceleradamente y Rusia también. Ese es un dato geopolítico. ¿Querés ver la segunda placa? Vamos a la segunda placa. Creo que ahí están los datos, vamos a verla. Ahora la mostramos, ahí está. La segunda placa sobre el aplanamiento nuestro. Bueno, nosotros teníamos, para poder medirlo, para poder compararlo, en el año 1970, solo el 7% de la población tenía más de 65 años, y en este momento el 12% de la población, prácticamente el doble, tiene más de 65 años. O sea, hemos perdido lo que se llama vitalidad demográfica. Y esto se cruza con otra agenda que yo la quería traer y que también está vinculado con lo que se hizo en el bloque anterior, que es la agenda de las migraciones. O sea, recién dijimos que Estados Unidos tenía potencia demográfica, entre otras cosas, porque era un país proclive a recibir migrantes. O sea, su tasa de sostenimiento de la natalidad está más dada por los migrantes que por los pobladores nativos. Y esa es una cuestión relevante. Bueno, en Europa es súper relevante en términos de cómo se gestiona esa sustitución demográfica, bajo qué reglas, con qué mirada, con qué visión, etcétera, etcétera. Pero decirte que migran transfronterizamente, no solo migraciones internas, claro. 304 millones de personas por año en las últimas mediciones, que es duplicar la tasa de los años 90. Nosotros, que nos jactamos de ser un país de inmigrantes, la Argentina tiene 2,3 millones de migrantes, es el 5% de su población,
Acá vamos a la tercera placa. Vamos a la placa. Comparemos. Ahí está. Comparemos. Australia el 31% de la población, 8 millones de habitantes. España el 22% de la población, 10 millones de habitantes, ¿no? Y como decíamos, mezclando las agendas de lo que dijimos el otro día y hoy, ¿no? La gente va desde el riesgo al trabajo. ¿Desde dónde salen? India, México, Rusia, China, Bangladesh, Siria, Venezuela, todos países o con conflictos o con guerras, problemas étnicos. Todos son los emisores. Los receptores, los que tienen tasa de generación de empleo positiva. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España, etc. Desde el riesgo al trabajo. Tiene una lógica imposible de cuestionar y que implica que el mundo debe empezar a pensar, aparte del contexto geopolítico, como piensa el codesarrollo, si no, no va a poder administrar estos flujos migratorios. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Alcanzamos a hacer una pregunta más? Sí, una pregunta y después voy a incorporar una pequeña sección chiquita que quiero. Si fuese el programa de Pañi, le llamaríamos el momento whisky. Pero como es mi programa, le vamos a llamar el momento Fernet. Haga la pregunta. Esta es mi pregunta para vos, Fabio. El tema demográfico tiene algunos aspectos que son aterradores. Uno es que el declinar de una población, estar por debajo de la tasa de reproducción de la población, parece ser históricamente un predictor seguro de colapso nacional o civilizacional. Hay un ejemplo que es muy potente. A fines de los años 70, cuando la Unión Soviética aparecía en el colmo de su poder, un francés, Emmanuel Todd, publicó en solitario y ante la burla de todos un libro que predecía antes de 10 años la caída de la Unión Soviética, basado en un solo predictor, que era la baja de la natalidad. Y se cumplió. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto terrorífico es que nadie parece haber podido dar una causa convincente o un grupo de causas convincentes para la baja de la natalidad. Vos mencionaste la expectativa de futuro, eso me parece muy interesante. También la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, pero no existe una causa única, lo cual también hace que no exista un remedio, y eso es quizá lo más aterrador de todo, porque tenemos los casos de China, de Japón y de Corea del Sur, que son países desarrollados donde la natalidad ha alcanzado pisos dramáticos y han hecho de todo, desde tratar de subvencionar a mujeres para que se queden en casa, proponer nuevos canales de pornografía en Japón para excitar más a los hombres, para que haya más sexo, o sea, medidas auténticamente desesperadas, y ninguna funcionó. Hay, muy acertada tu reflexión en torno a la multicausalidad en relación. Es una decisión tan trascendente que parece muy poco reversible por políticas públicas. O sea, es tan condicionante de la vida de las personas tener un hijo que te dé un crédito hipotecario, te dé una semana más de vacaciones, es irrelevante en términos de la trascendencia que tiene tener un hijo. Tal vez por el lado de la religión o de la fe ayudaría un poco más que la propia política. Exactamente. Ahora, decirte como buena noticia que hubo algunos países que, vamos a hacer la imagen, que pansearon la curva, que son los nórdicos, poniendo recursos fiscales abismales, ¿no? En términos de cheques, beneficios, etcétera, etcétera, y que lentamente en los últimos años, tanto Dinamarca como Suecia, están levantando la curva y están produciendo un fenómeno único en la historia de la humanidad, que es que las mujeres de clase alta, que son las que se dan el lujo, comillas, de tener 2 hijos, por primera vez en un lugar en el mundo, tienen más hijos que las mujeres de clase baja. Único en el mundo. Único en el mundo en la historia. Qué interesante. O sea, es un lujo tener un segundo hijo, y ese es un lujo que se lo pueden tener solo los pudientes. La gente que tiene dinero. Que revirtiendo todo un atavismo histórico en torno a que las familias más numerosas siempre eran las más humildes. Este tema de los países nórdicos muestra que hay algún alcance de la política pública, en algún lugar se llega con la política pública. El gran tema, él planteó el tema de lo religioso. La idea de que el lugar inequívoco de la mujer era el lugar reproductivo, es una idea que se corrió, por supuesto, y que es parte de la narrativa de liberación femenina. Reconstruir la idea de familia y de responsabilidades pareciera ser que es un eje no explorado
sobre el que habría que trabajar. Señores, nos quedamos sin tiempo. Yo quería poner un momento Fernet y hablar de algo que los tres nos encanta, porque los tres somos futboleros. Le quería preguntar qué le parecía lo de Messi con Trump y hablar un poquito de Fochibol, pero no lo vamos a poder lograr porque ya ha terminado este programa. Pero en los próximos programas vamos a hacer este momento especial para hablar como si estuvieran en un café de cosas que no son tan trascendentes a lo mejor, pero que nos interesa comentarles. Así que con Fabio Quetlas y con Gonzalo Garcés lo espero el próximo lunes aquí por DNews a las 21. No se olvide.